Bueno, buenas noches. Este breve video es para presentar una línea de tiempo de los primeros 40 años del siglo XX. Y empiezo con una cita de Severo Ochoa, que se encuentra dentro del libro Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. El rasgo esencial es el progreso de la ciencia, que ha sido realmente extraordinario. Esto es lo que caracteriza a nuestro siglo. Y en ese sentido, el primer hecho es el primer vuelo en la historia de escasos segundos por parte de los hermanos Wright en el año 1903 en los Estados Unidos. Luego, eh, el Tratado Haybnow-Varilla en el año 1903 también, que es la consecución de los 16 kilómetros necesarios por parte de los Estados Unidos, en un principio a perpetuidad, para la construcción del Canal de Panamá. En el año 1904 a 5, Japón, con intereses expansionistas, ataca un terreno de propiedad rusa que es Port Arthur, y se genera, pues, digamos que una guerra que al final resulta siendo exitosa para los japoneses. Europa está teniendo en estos momentos una ola armamentística bastante fuerte, el aumento del gasto militar es inmenso y ya se empiezan a prever los primeros instintos de preocupación. La Conferencia de La Haya del 7 es la segunda que se genera con intención de que Europa se desarme. En el año 1912 se generan debates en la Segunda Internacional Socialista con ideas de Rosa Luxemburgo. Se traen nuevamente ideas de Marx, Engels y empieza en el panorama Lenin a aparecer con más fuerza. Luego, los inicios de la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo de Austria-Hungría por parte de un nacionalista serbio. Este país, perdona, que Austria-Hungría pide investigaciones, por supuesto, lo que no es respaldado por Serbia. Por eso, el 1 de agosto de 1914 se genera la declaración de guerra de Austria-Hungría a Rusia, que por supuesto apoyaba a Serbia. Dentro de todo este conflicto se empiezan a generar todas las declaraciones de guerra formales. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Los franceses empiezan a movilizar tropas el mismo día. Y Bélgica, que es un país no beligerante dentro del conflicto, pues de alguna manera es atacado por los alemanes quienes planean detener la marcha de los franceses. Los británicos le piden a los alemanes no acceder a Bélgica. Estos rechazan la petición y el 4 de agosto del 14 Gran Bretaña entra en guerra. El 23 de agosto Japón hace lo propio contra Alemania y en un intento de aumentar la presión marítima de Alemania contra Gran Bretaña, Estados Unidos solicita, en protección de sus intereses, que Alemania se retire. Al no hacerlo, el 6 de abril de 1917 entra en guerra. La Revolución Rusa logra que en marzo de 1917, en medio de la guerra, el zar Nicolás II abdique del poder. El 7 de noviembre, el partido bolchevique, a la cabeza de Lenin, se logra tomar el poder y una de sus promesas era, que le afectó el 20 de noviembre, detener las hostilidades y hacer la paz con Rusia. El Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, genera una ola de conflictos para Alemania porque es absolutamente responsable de toda la guerra y de saber reparar a toda Europa por las consecuencias de la guerra. Este tratado hay que tener en cuenta que no tuvo en consideración ninguno de los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, que intentaba ser un mediador en la obtención de la paz. La Gran Depresión del año 1919 genera una crisis económica mundial. El país que se logra convertir en el gran eje del mundo, los Estados Unidos, por un acceso desmedido al crédito y a las acciones, entra en crisis. Y finalmente, algo que se veía desde 1919 con la República de Weimar y digamos que la creación del Partido Obrero Alemán, luego en 1920 la creación del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que logra el 30 de enero de 1933 que Adolf Hitler sea nombrado el canciller alemán. Todo dentro de un proceso que la verdad es que es bastante interesante de análisis en las elecciones cercanas a 1933 y que generan pues un acceso de los nazis al poder en Alemania. Muchas gracias.